Hola niñas y niños del sexto año C, soy su profesora de lenguaje, la profesora Ginette Ramírez. Quiero darles la bienvenida a este primer video relacionado con la guía pedagógica número 4. Espero que estén muy bien, así es que vamos a comenzar. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir al correo que aparece en la guía y estoy dispuesta a responder todas sus preguntas, así que no se preocupen, vamos a comenzar. Ya, entonces tenemos el solucionario de la cuarta guía pedagógica. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta guía. El objetivo 1, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, subrayar información relevante de un texto, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos. Y el objetivo 2, escribir correctamente para facilitar la comprensión, aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual aprendidas en años anteriores. Esos son nuestros dos objetivos. Recuerden que todas las guías comienzan con un texto de comprensión lectora, donde ustedes tienen que usar estrategias, como dice bien el objetivo, aprendidas en años anteriores para poder reconocer y poder responder las preguntas que se les hacen en la primera parte de selección múltiple. El texto era El oso panda, era un texto informativo, donde ustedes tenían que responderse estas preguntas. ¿Cuál era el propósito del texto? Ya sabemos que cuando nos hablan del propósito del texto, la pregunta es realmente qué es lo que nos quiere decir el autor respecto a lo que escribió, respecto al texto. ¿Qué tipo de texto es? Por ejemplo, en el primero es, ¿qué nos quiere decir? Es poner información importante sobre el oso panda, ¿cierto? En la número 2, a partir del texto, se puede señalar qué. ¿Qué se puede señalar? ¿Qué se puede decir? Nosotros revisamos cada una de las alternativas y lo que más se acerca a esto es los indígenas se aprovechan de la debilidad de las crías. ¿Ya? Respecto a la número 3, el panda mayor, es correcto afirmar que tiene una coloración distinta a la que se observa en el panda menor. Recuerden que para poder eliminar el resto de las opciones, ustedes tienen que ir al texto, subrayar relacionado con la pregunta que les están haciendo. En este caso, ustedes pueden subrayar toda la información respecto al panda mayor para poder después ir descartando las alternativas que conducen a error o que son distractores. En el número 4, el orden en que se presenta la información de texto es: aquí es muy simple, usted va en la 1, situación actual del oso panda, subraya la información en el texto. El oso panda menor, hábitat del oso panda, el oso panda mayor y las características generales del oso panda. Usted las pone en orden y elige la alternativa correcta que coincide con lo que usted hizo al momento de ordenar las oraciones. ¿Qué palabra reemplaza correctamente en el texto a armonizado? Aquí estamos hablando de sinónimos, ¿cierto, niños? La palabra armonizado, precisado, equilibrado, decorado, correspondido. Descartamos las palabras que no corresponden y la que más se acerca es equilibrado. En el número 6, el hábitat natural en que vive el panda es la zona montañosa de Asia. En realidad, aquí tenemos preguntas de tipo explícitas e implícitas. Esta es netamente explícita porque usted va al texto y encuentra la respuesta correcta. Y en otras, usted tiene que hacer un poquito más de trabajo buscando la alternativa, relacionando información, recuerde, del texto y del conocimiento previo que usted pueda tener con respecto a esa información. Respecto a gramática, sujeto y predicado, recuerden que la oración gramatical es un conjunto de palabras que se relacionan y concuerdan para expresar una idea completa y transmitir un mensaje de manera coherente. La oración se estructura en sujeto y predicado. El sujeto indica de quién o de qué se habla, ¿cierto? Para reconocer el sujeto en la oración, generalmente se hacen preguntas como al verbo, ¿quién? ¿Quiénes o qué? A veces también sirve para preguntar ¿de quién se habla? Por ejemplo, en la oración, Alicia nadaba feliz en la playa cuando de pronto comenzó a llover muy fuerte. ¿De quién se habla en la oración? De Alicia, ¿cierto? Con respecto al predicado, indica lo que se dice del sujeto. Para identificarlo en la oración se pregunta ¿qué hace o qué se dice del sujeto? Veamos un ejemplo más claro. Aquí dice: los jóvenes
crearon una nueva cultura? ¿Cuáles son las preguntas que me decían? ¿Quiénes crearon una nueva cultura? Los jóvenes. Y como los jóvenes responden a la pregunta, entonces ese corresponde al sujeto. Y lo demás es el predicado. Estas letras, estas son de abajo, ya para que no se confundan. Este es el sujeto y este es el predicado. Recuerden que el verbo además siempre está en el predicado, siempre. Cuando el verbo le queda en el sujeto, aquí hay un error, algo anda mal. Los jóvenes, es el sujeto, crear una nueva cultura, es el predicado. Veamos entonces en las actividades que ustedes tenían que hacer. La sociedad de la época sufrió muchos cambios. ¿Quiénes? La pregunta para reconocer al sujeto. ¿Quiénes sufrieron muchos cambios? ¿O quién sufrió muchos cambios? La sociedad de la época, sujeto, predicado. La publicidad tuvo un amplio desarrollo. ¿Qué tuvo un amplio desarrollo? La publicidad. Nosotros regresamos victoriosos. ¿Quiénes regresamos victoriosos? Nosotros. Ahí entonces usted puede reconocer al sujeto y el resto entonces sería el predicado. Y con respecto a poemas, los poemas líricos son textos que expresan emociones y sentimientos. Los poemas son obras escritas en versos y divididas en estrofas en las cuales es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. El hablante lírico es la voz que usa el poeta para expresarse en el poema. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas encerrando una alternativa. Ay, señora, mi vecina, era el texto del poema que ustedes leyeron. Y reconocemos aquí entonces qué es lo que nos quiere expresar el hablante lírico en Ay, señora, mi vecino. Temor, desilusión, desconsuelo o pesimismo. Desconsuelo, ¿cierto? Porque hubo una pena muy grande, un desconsuelo. ¿Qué pasó aquí? La gallina se caracterizaba por ser activa, coqueta, elegante, madrugadora, muy activa, ¿cierto? ¿En qué verso aparece destacado el adjetivo calificativo? Fíjense en el poema, aparece destacado el adjetivo atareada. Veamos acá qué nos están preguntando. ¿En qué verso aparece destacado el adjetivo calificativo? Perdón, me equivoqué, eso era en la siguiente pregunta, aquí nos están preguntando otra cosa. Paseando en el gallinero, este es el que se remarca o el que está resaltado, y el gallo a coro, con el corral enlutado o domingo de madrugada. ¿Qué nos están diciendo aquí? Hay palabras ennegrecidas. Nos están preguntando en cuál de ellas aparece el adjetivo calificativo. Para eso yo tengo que saber qué es un adjetivo calificativo, ¿cierto? Porque si no podría poner cualquiera. El adjetivo calificativo es aquel que muestra alguna característica del sujeto o del sustantivo. Por ejemplo aquí, paseando en el gallinero, no sé, no hay, aquí hay un verbo, no me está mostrando ninguna característica de un sustantivo. Y el gallo a coro. Coro no es un adjetivo, porque no es una característica que esté demostrando alguna cualidad de un sustantivo. Corral, con el corral enlutado. Ahí sí, porque me está dando una característica que tiene en este momento en el poema el corral. ¿Qué quiere decir? Enlutado, que está de luto, que está de duelo. Ese es un adjetivo calificativo. Domingo de madrugada tampoco, no es. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Y acá, 14. ¿Qué palabra reemplaza correctamente en su contexto a atareada? Ahora sí que sí es la palabra que aparece en el poema. Atareada entonces, cansada, ocupada, mareada, trabajadora. Atareada entonces, el sinónimo que la puede reemplazar es ocupada, que está haciendo muchas cosas, ¿ya? Niños, con esto terminamos entonces de revisar la guía número 4 y como les digo, cualquier información que ustedes quieran tener adicionalmente, alguna duda que puedan escribir al correo que aparece en la guía. Así es que nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén muy bien. Adiós.